esta reforma constitucional va a requerir legislación secundaria. ¿Cuáles son estas leyes que se deben reformar para armonizar el marco jurídico en el país? Gerardo Montes nos amplía. Tras un año de análisis y discusión, el Congreso de la Unión avaló el año pasado una reforma constitucional en materia de transparencia y derecho a la información pública gubernamental. Entre los cambios asentados destaca la ampliación de los sujetos obligados, por lo que se estableció que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, será pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. En un nuevo apartado B dentro del artículo 6 constitucional, se estableció que el Estado contará con un organismo autónomo, especializado e imparcial, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, el dictamen adicionó una fracción octava al artículo 116 para señalar que las constituciones de los estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad pública. Después de la declaratoria de constitucionalidad, el siguiente paso será la publicación de este decreto en el Diario Oficial de la Federación, con lo cual entrará en vigor un día después. Posteriormente se tendrán que cumplir una serie de disposiciones contenidas en los artículos transitorios del decreto. Entre ellos se estableció que el Congreso de la Unión deberá en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del correspondiente decreto, expedir la Ley General del artículo 6 de la Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en posesión de los particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Asimismo, se fijó que los comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito federal, previa petición al Senado de la República dentro de los 10 días siguientes a la entrada en vigor del decreto, por el tiempo que resta a su nombramiento original, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes. La designación de los comisionados del organismo garante, que se crea mediante la modificación al artículo 6 constitucional, se realizará más tardar 90 días después de la entrada en vigor de publicado el decreto. En lo que corresponde a las legislaturas de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un año de plazo contado a partir de la entrada en vigor del decreto de reformas constitucionales para armonizar su normatividad en materia de transparencia y derecho a la información. Para Noticias del Congreso, Gerardo Montes.